No es, el tiempo es suyo. Adelante. Así puede abrir su micrófono, por favor. Así está, ¿ya me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, Adelante. bueno. Buenas noches, hermanos. Pues a mí me tocó hablarles del tema del hábito de confrontar. Ya hemos visto otros temas, otros hábitos que nuestro Señor Jesucristo pues nos vino a enseñar, a mostrarnos para llevarlos a cabo y ayudarnos en nuestra vida personal de cada uno de nosotros. Entonces, pues vamos a iniciar. Miren, ahorita les voy a empezar leyendo un pasaje guía y se trata pues de varios personajes que nuestro Señor Jesucristo confrontó. Entre ellos, pues está aquí el de Saulo, y pues más adelante vamos a ver más personajes de la Biblia que confrontó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les voy a leer este pasaje. No lo lean, yo se los leo, y viene en Hechos 9, 4, 5. Dice así: Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, aquí vemos, hermanos, que pues, cómo empezó a confrontar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué lo hizo y para qué lo hizo. Vamos a aprender de este hábito. Es un poquito fuerte, pero mucho que aprender. Entonces, pues, miren, vamos a hacer una oración. Voy a hacer una oración para poner este tiempo en sus manos y para empezar. Tienen sus ojitos y voy a orar. Padre bendito, en esta noche, mi Señor, te damos gracias, mi Señor, por permitirnos estar reunidos, por estar aquí con mis hermanos en este día. Ayúdanos, Señor, a entender este hábito, mi Señor, que tú nos viniste a mostrar. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pido, mi Señor, que me reveles, me des sabiduría, me des inteligencia, Señor. Úsame, Señor, que sea tu Santo Espíritu, mi Señor, el que hable por mí. Yo soy instrumento tuyo, Señor. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Te glorificamos, mi Señor, te damos gracias, mi Señor, porque estamos aquí reunidos y porque dice en tu palabra que donde se reúnen 2 o 3 personas en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, mi Señor, por esta noche, por este tema, y te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, pues miren, yo ahora que empecé a estudiar este tema, pues dicen, como dicen, ¿no? Dios no se equivoca. Y de verdad a mí, pues ya me tocó a mí confrontar, y fue nada más que con mi familia. Precisamente ustedes se enteraron de que mi mami estuvo un poquito mala, se puso mala, y a consecuencia de esa enfermedad, pues tuve que yo que confrontar a mi familia porque nos dimos cuenta que relativamente nosotros teníamos cierto tipo de culpabilidad porque para esa enfermedad que le vino a mi mamá, y es que ella pues empezó a sentir sola, empezó a entrar en depresión y ansiedad, y porque pues relativamente con mis hermanos, somos 5 hermanos, los 5 ya estamos casados, pues veíamos a mi mamá por un rato, pero fines de semana, que era la que más resentía, la soledad, se quedaba ella solita porque mi papá pues, trabaja sábado y domingo. Entonces, pues nosotros nos alejamos un poco de ella, y las consecuencias fueron de que ella empezó a entrar en esa terrible enfermedad. Entonces, pues a mí Dios me reveló que era momento de hablar con mi familia porque pues no era correcto lo que estábamos haciendo, y yo me sentía un poquito pues culpable porque pues no estaba yo mucho tiempo ya con mi mamá. Pero entonces, pues sí, estudiando este tema y orando antes de que confrontara a mi familia, pues de verdad Dios me usó, y de veras que su gloria se ha manifestado en mi familia, porque gracias a él, pues mis hermanos, pues yo cuando los confronté y les dije que, pues que no era correcto lo que estábamos haciendo, porque si Dios nos está dando otra oportunidad para estar pues más tiempo con mi mamá,
y no nos alejemos tanto de ella, porque ahí están las consecuencias, ¿verdad? Y pues no debemos de ser egoístas y cada quien, no porque tengamos nuestra familia, pues nos alejemos de nuestros padres, ¿no? Entonces ahí, pues ya cuando yo los confronté, de verdad que yo me sorprendí porque le dije unas palabras a mi papá, se por la cabeza, mis hermanos y mis hermanas, pues, de lo mal que estábamos haciendo. Y cuando yo empecé a hablar, de verdad, pues me sorprendí porque les dije las palabras adecuadas, obviamente sin ofender, sin juzgar, simple y sencillamente pues que estemos agradecidos con Dios porque este era el momento para otra vez reunirnos como familia y ver por la salud de mi mamá para que evitar que ella pues volviera a pasar ese tipo de enfermedad. Gracias a Dios que pues sí lo entendieron. Ahorita ya mi mami, bendito sea Dios, que ya está muy bien. Y pues ahora sí, ya mis hermanos nos estamos aplicando, nos estamos turnando. Fines de semana, un sábado está uno con mi mamá, en la tarde otro de mis hermanos, domingos otra hermana y mi hermano. Entonces, pues gracias a Dios que Él nos permitió otra vez estar unidos en familia, porque éramos una familia, pues no estábamos unidos, pero vemos como su mano de Dios y cuando Dios se quiere glorificar en alguien, en una familia, pues aquí está. Y de verdad que yo le doy diario gracias a Dios porque ha reunido a mi familia otra vez, nos ha reunido. Y pues aquí está, ¿no? Que yo, pues como confronté a mi familia, pero precisamente porque me tocó a mí este hábito y le doy gracias a Dios de que me haya tocado a mí este hábito. Entonces, pues ese es mi testimonio, hermanos, del, este, del hábito de confrontar. Entonces, pues miren, vamos a entrar al tema. Les voy a, voy a empezar a leer para que vayamos poco a poco desmenuzando lo que nos quiere decir pues este hábito, ¿sí? Empezamos y dice, primero la palabra confrontar nos dice que es fortalecer, consolar en las dificultades o en la desgracia que visitan a una persona, es ayudar a ser fuerte ante las adversidades, los riesgos y las simples dificultades que se presentan en la vida. Ahora, si relacionamos la palabra confrontación con el hábito de nuestro Señor Jesucristo, pues aquí nos está diciendo que Él nos viene a ayudar. ¿En qué manera? Pues ayudarnos a solucionar nuestros problemas de las personas, de nosotros mismos. Entonces, este hábito de confrontar, pues esto es lo que nos quiere explicar nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nos va a mostrar, vamos a aprender de qué manera vamos a poder ir a confrontar a las personas cuando se nos acerque, nos enteremos que están pasando por problemas muy fuertes y que pues ellos no los van a poder solucionar. Entonces, empiezo y les voy a leer esto. Dice, el hábito de Jesús de confrontar nos lleva a tomar la decisión de tratar con otra persona un asunto controversial o negativo que puede estar relacionado con esa persona, con uno mismo o con otras personas, en un espíritu de amor, que sabemos que el amor es Dios, y verdad, que es Jesús, con el único propósito de ayudar a esa persona, ¿sí? Ahora, para empezar, pues aquí vemos que el primer requisito que pues nuestro Señor Jesucristo nos está pues encomendando es que pues tenemos que tener un espíritu, el espíritu de amor, el amor de verdad, el amor de Dios, y pues que relativamente tenemos que tener primero una buena relación con Dios, porque si no, pues relativamente no vamos a poder ayudar a nadie, porque de nuestras fuerzas nosotros pues no lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer a la manera correcta que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado. Ahora, aquí nos dice, permítame, es que aquí, permítame tantito, dice, bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que tomemos la decisión de ir a confrontar a la persona cuando surja un problema que esté relacionado con nosotros mismos, pero no lo vamos a hacer a nuestra manera, porque si lo hacemos a nuestra manera, pues como les repetí, pues no va a haber solución al problema, porque pues nosotros no tenemos ese poder de solucionar los problemas a las personas,
¿sí? Entonces, sino a la manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Con un espíritu de amor y de verdad. Teniendo a Dios en nuestro corazón, vamos a poder ayudar a las personas para que se acerquen a Dios y Él es el que va a orar para que se nos puedan solucionar sus problemas, ¿sí? Y entonces, dice, y esto nos lleva a que también tengamos una buena relación con Dios. Por eso les repito, hermanos, que el primer requisito para poder ayudar a las personas es tener el Espíritu de Dios, ¿sí? Eso es la base principal para, para poder ayudar a las personas, ¿sí? Entonces, ahora, dice, el hábito de confrontar nos lleva a tomar, bueno, esto ya les dije, de tratar con otra persona. Dice, Jesús nos mostró cómo confrontar. La palabra confrontación generalmente es vista como una palabra negativa. Significa enfrentar a alguien con un asunto generalmente sensible o algún tipo de problema. Ahora, si nosotros vamos a confrontar con alguien, debemos recordar que la confrontación debe ser la excepción, no la regla. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, debemos ver, hay que entender que la confrontación no es fácil, ¿sí? La confrontación generalmente no es fácil porque cuando escuchamos la palabra negativa, pues como que nos cohíbe, nos sentimos temor de ir a confrontar a la persona, pero pues aquí nuestro Señor nos está enseñando cómo lo tenemos que hacer. Dice, solamente por estas. Hay que entender que la confrontación no es fácil y no nos gusta. Pero recordemos que Jesús fue un confrontador y él es el que nos va a ayudar. Entonces dice, la palabra confrontación es una palabra que no nos gusta. Por eso dice que es negativa, porque sabemos que tendremos que enfrentarnos con alguien por algún problema que haya surgido. Ahora, si nosotros vamos a confrontar a alguien, es porque esa persona está apartada y fuera de las leyes de Dios. Por eso surgen los problemas en las personas, porque no conocen a Dios y creen que ellos van a resolver sus problemas sin la ayuda de Dios. Pero la realidad es que no es así. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para que Él nos ayude con nuestros problemas y conflictos que surjan en nuestra vida. ¿Sí? Dice, la confrontación debe surgir solo después de que ciertas condiciones en su propia vida hayan sido satisfechas. Algunas veces es necesaria la acción firme de hacerle saber a otra persona que está en un error o que está en un problema. La confrontación, cuando se efectúa de la manera correcta, a la manera de Jesús, llega a ser una plataforma para ver el cambio. Entonces, si vemos aquí, nuestro Señor Jesucristo nos pone condiciones, nos pone estas condiciones para poder ir a confrontar a alguien. Y la primera condición que Él nos pide es que, pues, como les repetí hace ratito, ¿no? Tener el Espíritu de Dios y la verdad de Jesús. Así, nosotros nos vamos a sentir confiados y seguros de que Dios está con nosotros y vamos a sentirnos satisfechos en nuestra propia vida. Porque Él ahora va a haber veces en que tendremos que ser firmes, en decirle a la persona que en la palabra de Dios dice que está en un error. Por eso tiene ese problema, porque cuando las personas no conocen de Dios, pues ahí surgen los problemas y pues están alejados del amor de Dios. Cuando llegamos a la confrontación, debemos de hacerla de la manera correcta, ¿sí? Como nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él llegue a haber un cambio en las personas. Ahora, reconozcamos que la confrontación es difícil e incómoda. No nos gusta,
Supongo que si nos gustara, no sería el espíritu correcto. Jesús fue un confrontador, trató con los problemas cara a cara, buscó salidas a situaciones incómodas, no estuvo dispuesto a permitir algo incorrecto, sin decir o hacer algo al respecto. Comprendió que los problemas no iban a resolverse solos. Una intervención suya era necesaria. El motivo de Jesús para la confrontación siempre fue el amor. Y el amor de Dios. El amor debe ser el único motivo para la confrontación. Entonces, si vemos así también, vemos que Él puede cambiar a las personas. Solamente orando por esas personas va a haber ese cambio. Ahora hay que entender que la confrontación no es fácil, hermanos, y no nos gusta, pero recordemos que Jesús fue un confrontador y eso nos debe dar valor para hacerlo. Jesús trató los problemas de frente. Él lo hizo cara a cara, como nos dice aquí, nos dice aquí el tema. Él no mandó a otra persona. Él hizo acto de presencia, pero lo hizo porque iba respaldado por nuestro Padre hermoso. Inclusive él buscó salidas cuando lo estaban ofendiendo. Y esto tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando lleguemos a confrontar a alguien, porque a nosotros nos puede suceder lo mismo con las personas. Las personas nos pueden, pues, ofender, nos pueden, pues, atacar de una manera, para desviarnos, para que nosotros, pues, actuemos de otra manera, porque las personas, al confrontarlos, pues, se van a poner a la defensiva, ¿sí? Nos van a ofender de cierta manera, pero, así como dice nuestro Señor Jesucristo, buscó salidas en el momento adecuado. ¿Para qué? Para no caer en provocaciones y no hacer lo mismo que ellos, actuar de la misma manera que ellos actúan con nosotros. Entonces, ahora, hermanos, no podemos caer en provocaciones. Recuerden que también Jesús se retiró de ellos a tiempo. No debemos emitir palabras incorrectas, sin antes poner a Dios en primer lugar. Debemos saber que los problemas no se resuelven solos, ¿sí? Cuando vienen problemas, pues tenemos que buscar ayuda y una solución. Entonces, tenemos que intervenir de manera inmediata. No podemos dejar las cosas para después o cuando alguien se nos acerque y nos empiece a confiar de un problema que tienen, tenemos que actuar inmediatamente, ¿sí? Lo que nos va a animar para que hagamos la confrontación es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él, recuerden que fue un confrontador y él sabe de los problemas pues, que hay en todas las personas. Ahora, Él nos dice que todo lo hagamos con el amor de Dios. Eso es lo esencial para que hagamos una buena confrontación, hermanos. Él nos motiva a que hagamos la confrontación con el amor de Dios. Ahora, sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya nos enseñó y nos mostró cómo debemos confrontar con su amor. Ahora, la verdad conlleva la confrontación. La verdad demanda la confrontación. Una confrontación amorosa, sin embargo, la confrontación nunca termina. Si su primera reacción es acomodarse a los hechos, dejando de lado la centralidad de la verdad implicada, es que algo anda mal. Y relativamente aquí sí vemos, hermano, nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo nos está llevando a la confrontación. Él nos demanda que vayamos a confrontar, pero ¿cómo? Con una confrontación amorosa, sin poner a nuestro Dios primero, porque si dejamos de un lado que ellos actúen y nos quieran dejar a Dios a un lado, pues relativamente se va a solucionar los problemas, porque el único que nos ayuda a solucionar nuestros problemas en la vida es Dios nuestro Padre. Entonces, si vemos ahora vamos a ir a versículos para saber a quién es nuestro Señor Jesucristo confrontó. Entonces, si me acompañan en la Biblia, yo los voy a leer para que ustedes no lo busquen. Vamos a Mateo 21:12. Muy bien. Dice,
el título es Jesús no esperó confrontar cuando el asunto requería atención inmediata. En Mateo 21:12 dice, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Si vemos aquí, Jesús echó del templo a los cambistas de dinero porque estaban usando la casa de Dios para siempre surgió cuando había una situación más. Y aquí nuestro Señor Jesucristo actuó de manera inmediata. No dejó para después este problema, porque sabía que se iba a ver agrandarse el problema. Entonces, aquí nuestro Señor lo hizo de manera inmediata. ¿Sí? Ahora, él no confrontó con otros porque lo hubieran ofendido. Ahora nosotros va a haber veces en que vamos a tener que confrontar a las personas, pero tenemos que tener mucho cuidado porque si no lo hacemos y no lo hacemos de manera inmediata como él lo hizo, se pueden poner peor las cosas. No podemos dejar más tiempo que pase cuando se requiera nuestra intervención, hermanos. Ahora vamos a Mateo 4:1-11. Jesús se confrontó con Satanás. Esto es un versículo muy fuerte y a mí en personal me encanta mucho porque vemos, a mí me he aprendido mucho aquí cómo enfrentar a Satanás y pues ahora sí que nada más les platico tantito de que a mí, antes de que yo me volviera al Señor, yo, pues Satanás a mí me atacó mucho porque no quería dejarme, porque sabía que pues la verdad yo soy enamorado del Evangelio. Entonces ahora lo veo. Pero bueno, vamos a Mateo 4:1-11. Se los voy a leer para que ustedes no lo lean. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Entonces, si vemos, Jesús confrontó a Satanás con el poder y la fuerza del Padre. ¿Sí? Lo hizo respondiendo directo y con la palabra de Dios. Así fue como confrontó a Satanás. Ahora, tenemos que entender que nosotros no tenemos poder por nosotros mismos para confrontar a Satanás. Solamente podemos hacerlo en el nombre de Jesús. No podemos darle al diablo ni un milímetro, de nuestra vida. Así es como lo podemos confrontar, hermanos. Bueno, ahora vamos a Juan 8:1-11. Jesús se confrontó con los que vivían en pecado. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él y sentados les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo,
El de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en tierra, pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer, que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Bueno, entonces aquí vemos que Jesús confrontó a la mujer que vivía en pecado, pero también confrontó a los fariseos que se autojustificaban como si no fueran pecadores. Entonces aquí nuestro Señor exhibió su actuar y perdonó. Si vemos aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña dos cosas muy importantes. Actuó y perdonó. Actuó a los fariseos que estaban juzgando a la mujer sabiendo que ellos estaban llenos de pecados. Después de que los exhibió, perdonó a la mujer. Entonces, aquí nos deja esto muy importante, algo muy importante, actuar y perdonar. Ahora, va a haber situaciones en las que debemos confrontar a las personas acerca de la situación pecaminosa de su vida. ¿Sí? Nada más que tenemos que tener cuidado en no juzgar a nadie, simple y sencillamente hablándoles de la palabra de Dios, que están haciendo las cosas incorrectas. Ahora, vamos a otro versículo, es Juan 2, del 3 al 5, y Lucas 2, del 46 al 49. Jesús se confrontó con su familia. Dice, y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo de lo que él os diga. Ahora vamos a Lucas 2, 46, 49. Dice, aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando le vieron, se maravillaron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí, tu padre y yo te buscábamos con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que los asuntos de mi padre me es necesario estar? Entonces, aquí confrontó a su familia porque su familia terrenal interfería en su decisión de mantener al Padre Celestial en primer lugar. Por eso Jesús los confrontó y él reclamó su tiempo. ¿Sí? Ahora, nosotros va a haber ocasiones en las que nosotros vamos a confrontarnos con nuestra propia familia, especialmente si alguien nos anima a reemplazar el lugar preeminente de Dios por cualquier cosa. Entonces aquí no podemos permitir que aunque sea nuestra propia familia, hermanos, pongan a Dios en segundo término. Siempre tiene que ser Dios en primer lugar, en todo y con todos, sea las personas que sean. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, entonces siempre primero está Dios en todo. Bueno, ahora vamos a ir a Lucas 10, del 38 al 42. Jesús se confrontó con Marta, quien había puesto las cosas antes que a él. Y dice en el versículo, prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta,
te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces aquí vemos que Jesús quiso que Marta supiera que sus ocupaciones y actividades, tan encomiables como eran, nunca debían anteponerse a la adoración que él merecía. Él, nuestro Señor Jesús dijo, conservando el orden de prioridades, ¿sí? Aquí no hay nada más importante que escuchar su palabra. No podemos de poner pretextos que tenemos otras actividades para no escuchar su palabra, hermanos. Esto es primordial. Siempre escuchar su palabra ante todos nuestros quehaceres. Ahora vamos con otro versículo. Vamos a ir a Hechos 9:4-5 y vamos a hablar de Saulo. Saulo, que a mí me encanta mucho leer. He leído mucho la vida de Saulo y me ha encantado, me ha encantado. Entonces, vamos a ver cómo lo confrontó. Jesús se confrontó con Saulo en el camino a Damasco. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, Jesús se confrontó con Saulo, quien había perseguido a sus seguidores. Su confrontación consistió en hacerle saber claramente que estaba equivocado y luego le dio la oportunidad de creer en él por medio de la fe. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo confrontó cara a cara. Como les había platicado anteriormente, él lo hizo de frente, él no mandó a nadie mandó, él fue personalmente y confrontó a Saulo. Y ya vemos cómo se convirtió nuestro hermano Saulo al Señor. Eso está muy interesante, la vida de Saulo, cómo lo confrontó y después de que él persiguió, mató, golpeó, ahora después se fue el perseguido. Pero bueno, esto es el ejemplo que nos deja, que tenemos que hacerlo nosotros de frente con las personas y cara a cara y no mandar a ninguna otra persona para confrontar para el problema. Ahora vamos a Mateo 23, 25-27. Jesús confrontó a los fariseos que se justificaban a sí mismos y usaban la religión y a Dios para sus propios fines. Dice el versículo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué limpiáis lo de afuera del vaso o del plato? Pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados que, a la verdad, se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza? Jesús no seleccionó palabras bonitas y delicadas para aquellos que usaban a Dios para su ganancia personal o para controlar a otros. Cuando la actividad religiosa es puesta por encima de la relación con Cristo, la confrontación es necesaria y tiene que ser de manera directa al problema. Tenemos que ir directo al problema. Ahora vamos a Mateo 16, 21, 23. Jesús se confrontó con Pedro por permitir que Satanás lo usara para sugerirle que debía evitar la cruz. Dice el versículo, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pienses en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús miró más allá de la superficie y fue al corazón de la sugerencia. Él sabía que aquellas palabras venían de Satanás. Hay momentos cuando debemos mirar más allá de lo que alguien está diciendo y comprender que sus ideas pueden venir del enemigo.
Entonces, él separó la amistad personal del acto involucrado. Separó su amistad con Pedro porque sabía que Satanás ya lo había utilizado para que no se cumpliera la voluntad de Dios en su vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a otro versículo. Son varios, hermanos, ¿eh? Les estoy diciendo porque son varios versículos, porque este tema sí es un poquito extenso, pero no me voy a atrasar mucho para no tomar más tiempo. Entonces dice, vamos a Mateo 27:46. Jesús se confrontó con Dios el Padre cuando estaba en la cruz. Como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue lo suficientemente honesto con Dios el Padre como para preguntarle, ¿por qué? Porque él creyó que lo había abandonado después de todo el sufrimiento que estaba pasando en la cruz, pero pues lo entendemos que su voluntad, esa fue su voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios poderoso. Y él hizo un reclamo al superior. Ahora, va a haber ocasiones en las que vamos a sentirnos defraudados por Dios, pero expresarle a Dios nuestro sentir no es incorrecto. Aquí tenemos que aprender a entender su voluntad, porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, pues cuando pasemos por ciertas condiciones difíciles en nuestra vida y que estemos orando y oremos y clamemos y que veamos que, pues, que Dios no nos responde a esas oraciones, pues podemos hacer, pues reclamarle aquí a Dios, ¿no? Hacerle sentir más que nada que nos sentimos defraudados por Él porque no respondió a nuestras oraciones o nuestras peticiones, o de una persona que no sanó, no sé, algún problema que no se solucione y que su voluntad de Dios es que no quiso que se resolviera ese conflicto o esa sanidad de esa persona. Entonces hay que aprender a hacer su voluntad. Entonces, estos fueron los versículos de las personas que nuestro Señor Jesucristo confrontó. Ahora, vamos a ver cuáles son los enemigos del hábito de la confrontación. Número 1, hermanos. Pues el primer temor es, perdón, la primera es el temor. Pues aquí, pues nos está diciendo que cuando sentamos miedo, porque bueno, no tenemos miedo de cómo vaya a reaccionar esa persona cuando tengamos que ir a confrontar a esa persona. Aquí, estos es los enemigos, entonces, pues tenemos que orar para que Dios nos quite ese temor y más que nada, pues sabemos que Dios va delante de nosotros. Entonces, no debemos de tener temor ni tener miedo cuando tengamos que confrontar. Número 2, dejar para más tarde. No lo haremos ahorita, lo haremos más tarde. Esperaré un poco, pero pues sabemos que si esperamos, peor se pueden poner el problema, puede acrecentar más el problema. Tenemos que hacerlo de manera inmediata, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él actuó de manera inmediata cuando el problema estaba surgiendo. 3, expectativas equivocadas. Podemos tener pensamientos equivocados. Decir, bueno, pues puede ser que las cosas mejoren. Ahí lo dejo para después. Pero no. Tenemos que hacer las cosas, tenemos que pensar que las cosas no van a mejorar solas. No debemos de esperar mucho tiempo, porque como les digo, peor se pueden poner las cosas. Tenemos que hacerlo de manera inmediata, ¿sí? Porque los problemas no se van a resolver solos. Ahora, cuarta, abdicación, que es renunciar, desistir y dejar que lo haga otro. No podemos dejar que lo haga otro porque pues nosotros ya tenemos las armas, ya sabemos cómo vamos a ir a confrontar. Vamos a ir tranquilos, seguros, que tenemos a Dios en nuestro corazón y Él es el que va a hablar y que va a orar para que las personas, para que no, para que lo hagamos nosotros. Ahora, si vemos aquí podemos aplicar un versículo
que es el de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, antes de que empiecen a entrar todos estos enemigos del hábito de la confrontación, pues tenemos que recurrir al versículo para que Él nos fortalezca y vamos a seguir fortalecidos. Ahora, vamos a ver cómo hacer de la confrontación un hábito. Hagamos de la confrontación un hábito. No pretendamos ser como policías espirituales de nuestros hermanos, buscando siempre oportunidades para reprimir o regañar a alguien, pero sí que tengamos la voluntad para confrontar cualquier asunto en el momento que sea necesario. Número 1. Antes de confrontarse con alguien, estemos seguros de que nuestro propio corazón esté bien con Dios, que tengamos una buena relación con Dios. Esta es una de las enseñanzas más evidentes de Jesús. Lo primero que debemos hacer es revisar nuestro propio corazón. Jesús no está sugiriendo que nosotros no debemos confrontar con nadie. Todo lo contrario. Él dice que debemos ordenar nuestra propia vida para poder ayudar a otros con efectividad y con el propósito correcto. Teniendo una buena relación con Dios y teniendo un corazón sano, vamos a poder hacer las cosas bien, hermano. 2. Oremos por las personas que necesita ser confrontada. Hagamos de esa persona el motivo de nuestras oraciones. Intercedamos por esa persona antes de confrontarla. La oración crea una atmósfera en la cual el verdadero cambio puede tener lugar. Entonces, solo hay que recordar que por medio de la oración, Dios puede cambiar a esa persona. Él es el único y con la oración puede surgir. 3. Busquemos el momento para hablar con la persona en privado, sin interrupciones, pero no evitemos hacerlo. Hagámoslo tan pronto como sea posible. Es muy importante esto, nunca confrontemos delante de otras personas, ni en lugar público. Nuestra intención es ayudar, no avergonzar. Escoger el momento correcto es muy importante. 4. Cuando la ocasión lo demande, confrontemos inmediatamente. Hablemos a favor de lo que es correcto y hablemos en contra de lo que es incorrecto. La confrontación inmediata muchas veces es necesaria. Va a haber momentos que demanden que las cosas se corrijan y las personas conozcan lo que es correcto. ¿Cómo les vamos a decir que es correcto? Pues diciéndoles lo que dice la palabra de Dios. Lo que nos dice ahí es correcto y lo que ellos dicen es incorrecto. Con la pura palabra de Dios, ahí es como ellos pues van a entender que no es correcto lo que están haciendo. Ahora, 4. Cuando la ocasión lo demande, confrontemos inmediatamente. Bueno, perdón, ya lo di, perdón. 5. No echemos todo nuestro enojo sobre alguien. La confrontación es una ocasión para que nosotros arrojemos nuestro propio enojo o frustración sobre otra persona. Estemos seguros de que nuestra confrontación no pretenda eliminar a la otra persona, ¿sí? No nos vamos a desquitar con esa persona, pues cuando que tengamos coraje con ella, ¿no? Al contrario, tenemos que ser amables, tenemos que estar tranquilos y no demostrar ningún sentimiento de eso a esas personas. Porque si no, pues la persona se va a alejar de nosotros con ese tipo de actitud. 6. Comencemos con una palabra de aliento. Era lo que les estaba ahorita comentando. Comencemos siempre con una nota positiva. Animemos a la persona. No queremos que la otra persona se coloque a la defensiva inmediatamente. Pues yo creo que aquí podemos empezar con la persona, llegando con la persona, pues diciéndole que Dios te ama, pues Dios te bendiga. Entonces, pues ese tipo de palabras que pueden empezar a hacer efecto a las personas para que no se pongan a la defensiva y sepan que Dios está aquí con nosotros. 7. Pidámosle permiso a la otra persona. ¿Me permitiría compartir con usted algo que le pueda ayudar?
De este modo, nosotros obtendremos permiso para compartir su opinión. Si la persona dice que sí, entonces comportamos el problema. Si la persona dice que no, confiemos en Dios que esa persona cambiará de actitud. ¿Sí? Entonces, pues aquí, con el permiso de ella, pues confiemos en que Dios es el que va a actuar y el que puede hacer que cambie radicalmente la actitud de esa persona. 8. Describamos la situación como nosotros la vemos. Presentemos nuestra perspectiva del asunto. Digamos, esto es lo que yo veo. Por favor, ayúdeme a comprenderlo. Admitamos que nosotros podemos estar malinterpretando las cosas o viéndolas desde un ángulo equivocado. 9. Preguntémosles a la otra persona cómo podemos ayudarla. Digámosle a la otra persona con toda honestidad que nosotros estamos tratando de ayudarla. Asegurémonos de que la persona comprenda que nuestro motivo es su amor hacia ella, no de herirla. Entonces aquí volvemos a decir del amor de Dios y decir que Dios la ama y que nosotros la amamos. ¿Para qué? Para poderla ayudar y ella no se sienta herida, no se sienta que la estamos juzgando. Ahora, 10. Guardemos la confidencia. Nunca traicionemos la confianza, lo que la otra persona deposita en nosotros. Romper con un compromiso de confidencia puede producir mucho daño. Y aquí la persona pues nos puede perder la confianza y pues ya no acercarse a nosotros. Esto es muy, ahora sí que como dice la palabra, muy confidencial y lo que nos digan pues lo sabemos que no lo vamos a divulgar a nadie, porque nos están confiando y pues no podemos decir lo que ella nos platicó. Y último, 11. Oremos al Señor por la persona. Oremos con la persona. Que nuestra oración se refleje el deseo legítimo de que el Señor use el encuentro y de que Satanás no tome ninguna ventaja de esta confrontación. Entonces, si vemos, hermanos, aquí, la oración, pues cuando sabemos que la oración tiene poder, y con eso vamos a ahuyentar al enemigo, así como nuestro Señor Jesucristo lo confrontó con la palabra, nosotros con la oración podemos tener ventaja en la confrontación para que Él no nos gane. Pues bueno, hermanos, este hábito de confrontar, pues ustedes saben que fue muy fuerte, es duro, pero que esperemos que nos ayude y que nos va a ayudar para cuando las personas se nos acerquen a platicarnos, a decirnos de un problema, pues ya sabemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo hizo su aparición en estas personas, cómo los confrontó y cómo los ayudó a resolverse sus problemas. Entonces, pues aquí también nosotros, antes que todo, pues tenemos que tener el amor de Dios y tener una buena relación con Él y que nuestro corazón esté limpio y con nuestro Señor, con Dios nuestro poderoso, para que podamos llevar a cabo este hábito. Y pues con esto termino, hermanos. Espero que haya sido de mucha enseñanza. Discúlpenme si me puse un poco nervioso, es mi primera vez, como lo dijo mi esposa, pero pues la verdad, pues estoy empezando y pues la verdad si hay otro hábito y que Dios me muestre que tengo que hacer, pues lo voy a hacer con mucho gusto y pues con mucho amor, que eso es lo primordial. Lo hice con mucho amor, lo entendí, espero que ustedes también lo hayan entendido y pues podamos llevarlo a cabo para cumplir el propósito que aquí en Dios, nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, que nuestro propósito es de ayudar a las personas, pero con su ayuda y con su guía de Él y con su amor. Pues muchas gracias, hermanos. Este fue mi resumen de este hábito.